saludo para todos. Les saludo, mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa y tengo el honor de compartir con ustedes esta tercera sesión en línea del curso Competencia Ciudadana Saber Pro. Mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa, pertenezco al Centro Metalmecánico del SENA Distrito Capital. El objetivo de la sesión del día de hoy es brindar las indicaciones y directrices del trabajo de la tercera unidad y sobre los contenidos temáticos referentes a la competencia comunicativa. La agenda propuesta consta de saludo inicial. Vamos a hablar del contenido temático que es todo lo referente a la competencia comunicativa, socializar las actividades calificables para la unidad 3, sesión de preguntas y después conclusiones. Competencia comunicativa. Entonces, dentro de la competencia comunicativa tenemos esta frase de Thompson dada en 2008. Él nos plantea que la comunicación es un medio de conexión o de unión que tenemos las personas para transmitir o intercambiar mensajes. En otras palabras, es que cada vez que nos comunicamos con nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, socios, clientes, entre otros, lo que hacemos es establecer una conexión con ellos a fin de dar, recibir o intercambiar ideas, información o algún significado. En este pequeño cuadro sinóptico vemos que en las competencias comunicativas, de lo que vamos a ver dentro del contenido temático, tenemos los elementos de comunicación, las relaciones interpersonales, que tienen que ver con las relaciones sociales en las personas que se da con una interacción recíproca entre dos o más personas, y la formulación y resolución de problemas, donde aquí la clave es este cuestionamiento, hablar o comunicar. Himes en 1971 propone el concepto de competencia comunicativa y lo define como la capacidad de saber cuándo hablar, cuándo no, y de qué hablar, con quién, cuándo, dónde, en qué forma. Por lo que además de ser la capacidad de pronunciar enunciados, que gramaticalmente lo podemos hacer de una forma correcta, consiste en una habilidad de hacerlo de tal forma que socialmente sean aprobados y entonces por esa comunidad de mi contexto que me rodea. Para ello propone 4 criterios que son avalados por el Centro Virtual Cervantes. No hay fecha indicada de esto, sino que permiten la descripción de los diversos modos de comunicación y que al aplicarlos se manifiestan de forma comunicativa específica y establece si esta es formalmente posible, factible, apropiada o dada en la realidad. Cuando hablamos formalmente posible, tiene que ver en qué medida lo es, si es emitida siguiendo unas reglas, tanto con la gramática como con la cultura de la comunidad de habla. Cuando hablamos de factible, entonces tenemos que ver y en qué medida lo es las condiciones normales de una persona en cuanto a la memoria, percepción, permiten emitirla, recibirla y procesarla satisfactoriamente. Hablamos apropiada, pero ¿y en qué medida lo es? Si se adecua a las variables que pueden darse en las distintas situaciones de comunicación. Está dada en la realidad y en qué medida se da. Resulta posible formalmente, factible y apropiada y es usada por los miembros de una comunidad de habla, porque algo posible, factible y apropiado no puede llegar a ocurrir. Vemos en este gráfico de García de 2014 que nos resume los elementos de la comunicación. Tenemos el emisor, que es quien envía el mensaje, el contexto, que es el lugar en donde se lleva a cabo el proceso comunicativo, ya sea nuestra casa, nuestro barrio, la iglesia, la universidad, el colegio, sitio de trabajo, el canal por donde se envía el mensaje. Si lo estamos haciendo directamente, pues el canal es el aire. Si lo hacemos vía telefónica a través de nuestro teléfono móvil, si lo hacemos por videoconferencia, como lo estamos haciendo acá,
y el código, que es el conjunto de signos que forma el mensaje. Tenemos un referente, que es lo que se evoca en el mensaje, y el mensaje, que es lo que el emisor le dice al receptor. Y el receptor es quien recibe el mensaje del emisor. Tenemos en cuenta que hay dos conceptos que tienen que ver con esta comunicación, que es la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Según Stanton, Esser y Walker, la comunicación es la transmisión verbal o no verbal de información entre alguien que quiere expresar una idea y quien espera captarla o se espera que la capte. Entonces, la comunicación se da cuando dos o más personas, como habíamos dicho ahorita, interactúan entre sí y que expresan sentimientos, ideas, preguntas, es decir, entablan un diálogo y para eso utilizan un lenguaje. Dentro de estos encontramos que en la comunicación verbal consiste el uso de las palabras para la interacción, el lenguaje propiamente tal expresado de manera hablada o escrita. Es aquí cuando recordamos a los factores de comunicación, pues es el sustento de la misma. Los elementos como el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código, el contexto, por mencionar los más importantes y que sirven de base fundamental. La comunicación verbal es oral, es decir, se utiliza el canal auditivo. Se capta por medio de la percepción. Es espontánea y se puede retractar. Es efímera, hay interacción o retroalimentación, que es la traducción de feedback. Utiliza soportes verbales y no verbales, como movimientos de las manos, gestos varios. Posee sintaxis diversa, muy elaborada o no, uso de muletillas. Es posible escribirla. Es lineal, o sea, que se pueden decir, leer dos letras del mismo tiempo. Dentro de la comunicación no verbal, habitualmente para comunicarnos utilizamos una serie de elementos que apoyan nuestras ideas y le dan un significado a lo que expresamos. Estos factores se enmarcan dentro de lo que no es verbalizado por el lenguaje hablado. ¿Cuáles son? El lenguaje kinésico. Son los gestos, movimientos del cuerpo, postura del mismo y las expresiones faciales que utilizan los hablantes, sean conscientes o inconscientes. El lenguaje proxémico es el uso que se le da al espacio físico donde se desenvuelve el hablante y también a la percepción que éste tiene en su entorno cercano. El lenguaje icónico son las imágenes de los objetos, su representación simbólica. Poseen una doble dimensión. Es que una ilustración que se entiende es gráfica. También tiene una explicación escrita. Pertenecen a este lenguaje la señalética vial, de tránsito, los letreros que vemos en las calles de la ciudad, los medios de comunicación escritos, sean afiches o publicidad, las obras artísticas, esculturas y pinturas. También encontramos la comunicación paraverbal. Son los elementos anexos al proceso de comunicación y que intervienen en él y le dan sentido al mismo. Acá se encuentra la entonación de la voz, las pausas que hacemos al hablar, el ritmo de nuestras palabras y el énfasis que utilizamos al expresarnos verbalmente. Dentro de lo escrito se hallan los elementos de la gramática y ortografía puntual, también el tamaño de las letras a usar, el formato del texto y la distribución de este en la hoja o base donde se colocan las palabras. Esto no lo fue extraído de escolares.net sin fecha. Tenemos ahora las relaciones interpersonales. Una relación interpersonal es una interacción recíproca entre dos o más personas. Se trata de relaciones sociales que como tales se encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social. En toda relación interpersonal interviene la comunicación, que es la capacidad de las personas para obtener información respecto a su entorno y compartirla con el resto de gente. El proceso comunicativo está formado por la emisión de mensajes, sonidos, gestos, señas, con el objetivo de dar a conocer un mensaje. La comunicación exitosa requiere de que el receptor con habilidades que le permitan decodificar el mensaje e interpretarlo. Si algo falla en este proceso, disminuyen las posibilidades de entablar una relación funcional, según definición.de sin fecha. Tenemos entonces que también podríamos concluir que estas relaciones interpersonales son relaciones cotidianas de mucha importancia en la vida de cada persona y que para conocer lo que piensan los demás y exponer los puntos de vista se requiere cualquier tipo de comunicación, oral, escrita, gestual.
Por ejemplo, no obstante, para lograrlo, la asertividad es fundamental. Según Rodríguez, una persona asertiva es aquella que siempre dice la verdad, sea esta positiva o negativa para su interlocutor, sin tratar a la otra persona con desprecio o enviando mensajes hirientes. Eso tiene que tenerlo muy claro. Siempre que vaya a practicar asertividad es porque esta no incluye elegancia y respeto para con los demás. No logra su objetivo. Hay unas maneras de enfrentar las relaciones interpersonales. Según Aguilar y Vargas, en 2010 se clasificaron unos modos para asumir las relaciones interpersonales a partir de la respuesta del interlocutor de la siguiente manera. La primera es la huida ansiosa. Una persona en la que las personas se comportan de manera pasiva no logran sus objetivos. Permiten que violen sus derechos, que los demás se aprovechen de ellos, dejan que los demás decidan por ellos y por tanto se sienten frustrados, infelices, heridos y ansiosos. Tenemos el segundo, que es la respuesta asertiva. En este tipo de respuesta los hablantes protegen sus derechos y respetan a los demás. Logran sus objetivos sin detrimento de los otros. Se muestran sociables y emocionalmente expresivos y deciden por sí mismos, por lo que se sienten bien consigo mismo y tienen confianza. Y tenemos la respuesta agresiva. Aquí los hablantes violan el derecho de los demás, ya que logran sus objetivos a costa de los demás. Son explosivos, de reacción imprevisible, hostil e iracunda. Y se meten en las decisiones de los demás, por lo que son beligerantes, humillan y desprecian a los demás. Y aquí nos vale hablar de estas, las 7 leyes de las relaciones interpersonales. Entonces, que fueron propuestas por Navarro. Primero, cambiando uno mismo, busque lo positivo de cada persona, gánese la confianza de las personas, mantenga una actitud ganar-ganar, escuche con empatía, sea asertivo al expresarse y distinga entre la persona y la conducta. Como cuarto punto vamos a ver la formulación y resolución de problemas. Tenemos en cuenta de que el conflicto social es una constante en la historia del hombre. Sea cual sea el contexto o situación, forma parte intrínseca de nuestra realidad social. No es de extrañar, dado que somos todos individuos con deseos, intereses, necesidades distintas, y convivimos en un mundo que compartimos para bien o para mal, recursos elementales de la vida. Es normal e inevitable que los desacuerdos, disputas y conflictos se desencadenen. Lo que yo deseo o necesito no siempre concuerda lo que mi compañero o compañera, mi vecina o vecino, mi amiga o amigo quieren. La verdad es que el conflicto nos afecta todos los días, pero pocas veces reflexionamos sobre ello de una manera sistemática. A menudo nos acostumbramos a una rutina para resolver nuestras diferencias con otros, sin valorar las consecuencias ni la eficacia de nuestros hábitos. No pensamos en que podríamos mejorar la manera en que resolvemos nuestras diferencias. Se plantea la vida de que es posible regular y resolver más eficaz y constructivamente los conflictos. Por lo tanto, muchos de los conflictos sociales son causados por una mala comunicación, por lo que una comunicación efectiva es necesaria. Entonces tenemos que pensar, entonces decíamos, hablar o comunicar. Comunicar tiene como finalidad transmitir un mensaje específico que será recibido por un interlocutor de quien se espera tenga alguna reacción a la otra persona y reaccione de determinada manera, reflexionando, riendo, respondiendo, acercándose. Aunque a veces la respuesta no es visible porque puede ser expresada en un pensamiento o sentimiento o puede ser diferente a lo que se esperaba. Una comunicación efectiva tiene resultados adecuados porque facilita y mejora las relaciones, ya que permite compartir sentimientos, pensamientos y creencias, lo que conlleva evidentemente a contactar con el otro. Para lograrlo se necesita estar atento a las diversas manifestaciones del otro. Cuando esto no sucede, se habla y no se comunica. Y los resultados son superficiales. Comunicar con palabras, tono de voz, el silencio, la mirada, la postura, el cuerpo, caricias. Es importante tener en cuenta que la comunicación puede ser verbal, lo que se pronuncia, y corporal o no verbal, cómo se pronuncia. Por lo que muchas veces de manera verbal se dice una cosa,
pero de manera corporal se dice otra. Y con frecuencia, quien suele evitar un doble mensaje no percibe que su conducta aumenta o provoca nuevos conflictos. Y obviamente, quien lo recibe capta los dos y no sabe cuál hacer de caso, por lo que la interpretación del mensaje se dificulta. Oír o escuchar. De otro lado, es importante diferenciar los verbos oír y escuchar. Oír se trata de captar el sonido, las palabras que dicen sin comprenderlas, mientras que escuchar hace referencia a entender el significado de esas palabras, interpretar lo que el otro quiere decir. Saber escuchar es una habilidad siempre que se pueda aprender o mejorar. No obstante, una sociedad en la que no se enseña a escuchar, es muy común encontrarse con hablantes que no le ceden el turno a escuchar. Esto puede ocurrir porque no se aprendió a hacerlo. Se empieza a pensar en la respuesta antes de que el hablante termine su idea. Se reacciona a lo primero que incomoda y no se escucha el resto de la información. No se presta atención por estar distraído. Se cree que es obvio lo que el otro dice o sencillamente porque no se le da la importancia al hablante. Finalmente, es importante tener en cuenta que cuando hay un problema de comunicación, emisor y receptor son responsables. No se debe creer que es culpa del otro porque no sabe escuchar o expresarse. Ahora vamos a socializar las actividades calificables de la unidad 3. Tenemos dos actividades. Una que es la evaluación interactiva. Esta es para probar el resultado de la unidad 3. Aquí, entonces, este es el resultado de la unidad 3. Y la descripción es que ustedes ingresan, como vimos en la primera conferencia web. Y aquí lo que se trata es reconocer procesos comunicativos que posibiliten la convivencia institucional y la convivencia ciudadana. Aquí van a ver como una especie de ejercicios prácticos donde a través de la herramienta interactiva ustedes van a reconocer esos procesos comunicativos que posibiliten la convivencia institucional y la convivencia ciudadana. Ustedes ingresan, él te da la respuesta a verificar. Si cumple cierto número, te va a aparecer la actividad aprobada. Si no la es de repetir, tenemos habilitado hasta 10 intentos. Entonces, esa evidencia es para que ustedes superen los retos específicos para mostrar esos conocimientos adquiridos a partir de estos conceptos que acabamos de dar. Ya la siguiente actividad es opcional, o sea, voluntaria. Si tú pruebas el taller interactivo y no presentaste el taller, y aquí quiero que tengamos en cuenta un elemento. En la clase 2 hablamos de cómo podemos citar y referenciar las fuentes consultadas. Hay algunos que están presentando algunos trabajos ya hechos de Internet. La herramienta de control de plagio lo determina y yo ahí mismo les doy no aprobado para que sepan. Pero si te hago la observación y te digo, pero si aprobaste la actividad interactiva, pues yo te cambio la calificación como incentivo de nivelación, pero te hago reconocer que está mal. Si tú no haces la actividad interactiva, pero haces este taller 3 y lo haces bien, pues de una vez apruebas y te exonero de la actividad interactiva. Entonces, el contexto de esta actividad, que su enfoque es desarrollar alternativas de resolución de problemas en diferentes contextos. Entonces, partimos de que vivimos en una sociedad y una comunidad, y para que esto sea posible necesitamos desarrollar y mantener normas de convivencia. Somos personas que nos organizamos políticamente y actuamos de acuerdo a unas normas sociales y un patrón cultural, de manera que nuestro entorno social, pluralista y abierto nos garantiza una vida en convivencia. Bajo este contexto, la forma en que nos comportamos e interactuamos con los demás en los diferentes espacios que la cultura nos ofrece delimita nuestra buena o mala participación en esta sociedad. La convivencia ciudadana entonces exige por su parte una responsabilidad y la de sus actores, el compromiso de estar dispuestos a asumir como persona la relación con los demás. Según González, dice, apropiar los términos relacionados a la comunicación asertiva hacen parte de las normas de convivencia. Entonces, en primer lugar, es importante definir qué es la asertividad, como habíamos dicho ahorita. Se deriva del latín aserere, acertum, que significa afirmar. La asertividad entonces significa afirmación de la propia personalidad, la confianza en sí mismo, la autoestima, el aplomo, fe gozosa en el triunfo de la justicia y la verdad. Si nos vamos ya a la comunicación asertiva, vemos que esta hace parte de la conducta asertiva y es una forma de expresar nuestros derechos ante los demás.
para expresar ideas abiertamente y dar una opinión sin sentir vergüenza de la misma o de preguntar y pedir ayuda, por ejemplo. La comunicación asertiva entonces nos permite negociar de forma adecuada con las personas, también proponer alternativas de forma libre y segura. La asertividad, como cualquier otra habilidad, se puede aprender, entrenar y mejorar. Es común encontrar intereses contrapuestos cuando el individuo se desenvuelve en público, por lo que el conflicto interpersonal está siempre a la orden del día. De aquí la importancia de desarrollar habilidades como la comunicación asertiva. Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con el video que encontramos en el material, que es aprender a convivir y reflexionar sobre el siguiente postulado. ¿Cuál es la opinión frente a la capacidad de decir no? Por ejemplo, cuando se usa para contradecir al oponente en una negociación o cuando se sabe que es preferible no llegar a ningún tipo de acuerdo que cerrar uno que no convenga. En la actividad descrita de reflexión y a partir de este video previo tiene como finalidad que nos encaminemos al desarrollo de los temas de actividad de aprendizaje. Por lo tanto, no es calificable. Sin embargo, es importante su realización ya que puede ser solicitada más adelante y también para tu vida y crecimiento personal. Identificar las alternativas para solución de conflictos. En las competencias ciudadanas, sabemos que como habilidades implícitas que practicamos cotidianamente, y específicamente nosotros como individuos debemos comprender a los otros. Por ello, es necesario formarnos conscientemente en estas, reforzar esas habilidades y desarrollar el papel cognitivo, emocional y comunicativo para ser ciudadano competente a lo que aporta la construcción de una mejor sociedad. Vimos que en la unidad 1 trabajamos la competencia emocional, en la 2 política pública, en esta 3 la competencia comunicativa, en la unidad 4 vamos a trabajar la competencia cognitiva. Partiendo de lo anterior, en esta evidencia vamos a trabajar un caso de Vanessa y Jaime para que ellos a llegar a lugares de trabajo a tiempo, desde el paradero de buses hasta la empresa donde laboran. Entonces ustedes responder acertadamente 5 de las 8 preguntas planteadas a través de los escenarios, demostrando así sus conocimientos sobre el desarrollo de competencias comunicativas para poder resolver conflictos entre personas y grupos. Tenga en cuenta que cada vez que responda una pregunta debe hacer clic en botón verificar. Esto es en cuanto a la actividad interactiva, ¿cierto? Ya la actividad del taller y lo que ya vamos a hacer concretamente es que a partir de esa anterior afirmación y todo lo aprendido en el material de competencias comunicativas, vamos entonces a dar solución al siguiente caso. En una casa residencia de renta de cuartos para estudiantes universitarios conviven 35 personas que estudian diferentes carreras y tienen diversos horarios. Las áreas sociales dentro de la residencia son escasas. Hay solamente 3 baños que se deben compartir. El ingreso a altas horas de la noche de algunas personas también es un problema, ya que interrumpen el descanso de los demás. Entonces, la actividad que debemos hacer es primero proponga un método de estudio frente a las alternativas que puedan tener para estas situaciones, en la cual intervengan todos los actores involucrados en este conflicto. Segundo, determine acciones pertinentes para una solución pacífica y creativa de este conflicto, teniendo en cuenta criterios de objetividad. Y tercero, desarrolle un plan de implementación también creativa y pacífica de las acciones que dan solución al conflicto. Entonces, para esto, como valor agregado, quise poner este ejemplo para ese plan de implementación, un ejemplo de plan de mejora. Porque muchas veces en las evidencias que están entregando, entregan un enunciado sencillo, pero generalmente cuando hacemos un plan debemos de tener unos elementos. Entonces, por ejemplo, aquí, para este plan, ojo, acabamos de ver en la competencia comunicativa que un elemento importante a tener es la asertividad. El segundo, coordinar una reunión grupal para llegar a acuerdos mínimos y visibilizar los problemas comunes. Y el tercero es un plan de implementación. Y ese plan de implementación se basa a partir de un plan de acción. Y un plan de acción que se me convierte en cuando hay una necesidad insatisfecha es porque debo solucionar un problema, hay un proyecto. Y esa necesidad insatisfecha es que ingreso a altas horas de la noche e interrumpe el descanso de los demás. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo? Entonces, nuestro plan debe tener un objetivo, que es la solución de ese problema.
es establecer horarios de ingreso límite en las noches para evitar interrumpir el descanso de las demás personas de las residencias universitarias. Entonces, un plan de acción para resolver ese objetivo plantea unas actividades. En este caso vamos a dejar una solita, que es establecer horarios, límite de ingreso para las residencias universitarias en la noche. ¿Y cuáles serían las tareas? Tareas son los pasos para cumplir esa actividad. Y entonces aquí sugiero hacer un ciclo HPBA, que nos hace dinámica en planificación, que HPBA es analizar, planear, verificar y actuar. Entonces, si vemos analizar, que es descomponer en partes, es revisar todas esas condiciones particulares y compromisos de cada estudiante, grupo de estudiantes. Algunos pueden estar estudiando de noche, tienen grupos de trabajo, hacen sus actividades, practicar algún deporte, alguna actividad o tienen algún trabajo nocturno. Después, diseñar una propuesta de control de acceso a la noche según particularidades, de acuerdo a las condiciones de cada uno. Tercero, implementar la propuesta diseñada. Y cuarto, evaluar esa propuesta ya implementada. Entonces, si vemos, la planeación parte del diseño y la verificación de la evaluación de esa propuesta. Y para cumplir, pues hay que trazar unas metas. Ojo, entonces coordinar una reunión grupal. Entonces podemos decir, vea, la vamos a planear para el 3 de agosto de 2022, 23 de agosto, 30 de agosto. Cada uno pues define. Conformar un comité delegado para la propuesta. Entonces, ¿quiénes van a ser los representantes para negociar? Divulgar la propuesta en lugares comunes, redes sociales de los residentes y evaluar los resultados y proponer acciones de mejora. Entonces, ¿quiénes son los responsables? Pues los que van a participar. Daisy Niño, delegados de la reunión grupal o Daisy Niño. Entonces, ya con esto di un ejemplo, por ejemplo, la tercera parte del plan de implementación, ¿no es cierto? Entonces, aquí sí vemos, entonces, un método de estudio. Entonces, trabajar sobre la asertividad. Segundo, determina acciones pertinentes. Coordinar una reunión grupal para llegar a acuerdos mínimos y visibilizar problemas comunes. Tercero, desarrolla un plan de implementación, como este que acabamos de socializar acá. ¿Cuáles son los criterios que tenemos para evaluar este taller 3? Que es la ficha, así como ustedes han visto en la retroalimentación, aplico las listas de chequeo, donde a partir de unos indicadores y factores lo que voy a evaluar. Entonces, defino si demuestra conocimiento en la temática desarrollada en la actividad de aprendizaje. Después de verificar el cumplimiento de todo, se cumple o no se cumple. Si propone un método de estudio, alternativas para la solución. Bueno, en el ejemplo dijimos, asertividad. Listo, ya lo definí. Si no dice, o no cumple. Determina acciones para la solución pacífica y creativa. La coordinación de la reunión de grupo, que fue la segunda parte. Cumple. Desarrolla un plan de implementación con las acciones para la solución del conflicto. Al plan. Maneja lenguaje técnico. Entonces sí está ahí. Da respuesta al planteamiento de la evidencia, apropiar términos relacionados de la comunicación y convivencia y presenta la evidencia. Entonces ya con esto cumplimos esta parte. Vamos entonces a sesión de preguntas. En este momento veo que no hay preguntas. Entonces les agradezco la participación. Entonces, con esto vamos terminada nuestra sesión en la cual hablamos de competencia comunicativa, socializamos los elementos de un proceso de comunicación para resolución de conflictos y socializamos la actividad del taller 3, que es opcional. Entonces, con esto vamos por terminada la sesión. Recuerden los incentivos de nivelación para aprobar el curso. Si de las 4 resultados de aprendizaje que hay, tienes 3 aprobados, se te puede promover el otro, pero en la última semana del curso. Las propuestas y opciones de mejora que se van a enviar en el transcurso de esta semana. Entonces les agradezco su participación, que tengan un excelente día. Un cordial saludo, Rubén Darío Cárdenas Espinosa, instructor.